Muy buenos días, vamos con lo mejor de la información deportiva. Tres mexicanos estudiantes de la UNAM iniciaron una travesía que partirá en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en territorio mexicano, y que tiene la intención de tener punto final en las cataratas del Niágara. Tres estudiantes de la UNAM conforman el proyecto Al Niágara en bicicleta, que consta de una travesía que partirá el próximo 11 de junio en territorio nacional y que tiene como punto final las famosas cataratas ubicadas en Canadá. Santiago Iceta Kelly, Santiago Guzmán Pro y Pablo Argüelles Catori serán los tres jóvenes que buscarán cruzar 3 países en 35 días y recorrer 3.500 kilómetros para poder cumplir con el objetivo de Al Niágara en bicicleta. La travesía arrancará en Nuevo Laredo, Tamaulipas, para cruzar la frontera con Estados Unidos y recorrer los estados de Texas, Luisiana, Arkansas, Missouri, Illinois, Indiana, Ohio, Pensilvania y Nueva York, para llegar a Canadá y culminar su camino en Toronto. Los estudiantes eligieron a la mariposa monarca como símbolo de su viaje a fin de recaudar fondos para su conservación y la preservación de su medio ambiente. Vianey Zárate, 21 Noticias. Se viene la final de la Champions League el próximo sábado en Cardiff. Se enfrentarán el Real Madrid y la Juventus. Y aunque usted no lo crea, México es el cuarto país que más compra boletos para este evento. Se viene la final de la Champions League que disputarán el Real Madrid y la Juventus de Turín el próximo sábado en Cardiff, uno de los espectáculos preferidos de la afición mexicana. Y así queda claro en los datos arrojados en los que a la compra de boletos para el partido se refiere. México se coloca en el cuarto lugar con un 9% de los boletos, entre los 30 países que han adquirido más boletos para la gran final dentro de la plataforma. El continente americano ha sido quien más boletos ha comprado, del total de entradas que se han adquirido en plataforma digital. Poco más de 70% son provenientes de dicha región. Brasil, Estados Unidos y Argentina son los países donde más boletos se han adquirido para el duelo entre merengues e italianos, seguidos de México, España, Andorra e Italia. Desde el 2014 y hasta la fecha, México no ha dejado de pertenecer al top 5 de los países que más boletos han adquirido para las finales, junto con España, Brasil, Argentina y Estados Unidos. Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, y amanecimos con buenas noticias porque la selección mexicana sub-20 avanza a la fase de cuartos de final del Mundial de la especialidad que se está realizando en Corea al derrotar 1-0 a la selección de Senegal. Un partido muy complicado para la escuadra del Chima Ruiz. Fue hasta el minuto 89, a falta de un minuto para que terminara el tiempo regular del encuentro. Vino Rolando, delantero de Santos Laguna, a meter el único gol del encuentro, y con esto México se enfrentará a Inglaterra el próximo fin de semana, ya en la fase de cuartos de final. Ahí está, buenas noticias para el fútbol mexicano. México derrota 1-0 a Senegal. Y esta noche juega la selección mayor, partido amistoso, el último antes de los partidos eliminatorios entre Honduras y Estados Unidos, que van a ser aquí en la Ciudad de México la próxima semana. Aquí estamos viendo precisamente la ficha del partido. Es esta noche a las 7 de la noche, hora del tiempo del centro de México, en el estadio MetLife, allá en New Jersey. México frente a Irlanda, último partido amistoso previo a los eliminatorios y después a la Copa Confederaciones en Rusia. Ya para despedirme, Juan, te voy a mostrar este video. Nunca dejan de sorprenderme las muestras de cariño que tienen los aficionados para con sus ídolos y viceversa. A veces las muestras que tienen los ídolos que logran bajar del pedestal para tener un detalle con sus aficionados. Es el caso de Rafael, es un aficionado, y más en Argentina, que sabemos que la pasión por el fútbol es bárbara. Rafa es un aficionado con síndrome de Down de River Plate. Quería conocer a Marcelo Gallardo, el actual técnico de River, que aparte de ser el actual técnico de River, es un ícono de esa institución, lo fue como jugador activo, entonces es un estandarte de River de toda la historia, es una leyenda. Rafa lo quería conocer y le dieron esta sorpresa, vamos a verlo. Acá al lado de la ventana, está. ¿Lo ves, la ventanita del fondo o no? Dale. Oh. ¡Hola, Rafa! Ahí está Rafa con el grito que pega para correr a abrazar a
a Marcelo Gallardo, que ahí lo toma. También me parece que hasta el mismo Marcelo se sorprendió de la reacción de Rafa, que no lo quería soltar. Después ya viendo ahí un intercambio en donde mira, Rafa estaba sorprendidísimo. Muy emocionado. Muy emocionado. Marcelo termina regalándole, el muñeco Gallardo termina regalándole una playera de River, que es lo que estamos viendo en pantalla, firmada por él, y él pues feliz de la vida, creo que no lo puede creer. Es prácticamente como si se topara un rockstar, ¿no? Como cuando una joven se encuentra con el rockstar que le gusta, y así gritaba Rafa de la emoción de conocer a Marcelo, el muñeco Gallardo. Así la pasión en Argentina por el fútbol. Qué maravilla, muchas gracias.